Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, querida familia, queridos amigos. Ya estamos aquí. Bienvenidos a Refuerza Live. Bienvenidos a Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de miércoles 17 de febrero de 2022. Bienvenidos. Te invito para que compartas con tus contactos, con tus familiares y amigos este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Bien, en esta ocasión voy a compartir la parte 2 eh, de nuestro tema, sigue adelante viviendo en sanidad, sigue adelante viviendo en sanidad. Bien, y eh, la pregunta que estamos comentando aquí con ustedes es, ¿cómo vamos a seguir adelante en este tiempo, en una situación que no cambia y no ha cambiado en mucho tiempo? Eh, en este tiempo seguiremos esperando que algo suceda en nuestra vida, seguiremos expectantes de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Así que, bien, pues vamos a compartir aquí en Refuerza Live esta segunda parte de nuestro tema y les invito para que puedan a través de nuestras páginas oficiales ver la primera parte que yo compartí precisamente el domingo pasado. Bien, estoy comentando con ustedes, en principio estamos viendo el encuentro que el Señor Jesús tuvo en el comienzo de su ministerio, la primera señal que Él manifestó para ser dado a conocer como el Rey prometido, como el Mesías de Israel. Vimos que la primera señal que el Señor hizo lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. En el Evangelio de Juan encontramos que se hace un registro de 7 señales significativas que el Señor hizo en su ministerio para darse a conocer como el Mesías prometido, el Rey de Israel, y también como el Hijo de Dios que vino al mundo para darnos salvación. Y precisamente en esta primera señal, el Señor vemos que hace un milagro impresionante, que Él es invitado a una boda y va con sus amigos, con sus discípulos en esa boda, y bueno, pues en la fiesta se quedan sin vino. Y bien, pues en ese tiempo, la verdad es que esto sería algo muy vergonzoso para una pareja, invitar a su boda a sus amigos, a sus familiares, y no poder ofrecerles vino era algo verdaderamente penoso y de lo cual se podría también hablar, eh, y sería algo que podría, pues, digamos, afectar la reputación de una pareja. Por otra parte, también el vino tenía un significado en la tradición judía, en el sentido de que habiendo vino en una boda indicaría que la pareja sería feliz. Así que había hasta una creencia supersticiosa de que al no haber vino, pues la pareja no sería feliz, no le iba a ir bien en su matrimonio. Así que por esa razón, pues resultaba muy importante poder, digamos, atender esta necesidad. Y vemos cómo solo algunos se dieron cuenta de esta señal, de este milagro que el Señor Jesús hizo en esas bodas a las que Él llegó invitado, y fueron precisamente los sirvientes que estaban en la boda, los que estaban sirviendo ahí en la boda, fueron los que pudieron darse cuenta que el vino se había terminado, y entonces el Señor Jesús da la instrucción, da la orden de que llenen las tinajas que estaban ahí en la casa, en el lugar de la celebración de la boda, llenaran esas tinajas para el Señor iba a hacer un milagro convirtiendo el agua en vino. Esta es una de las más famosas señales que el Señor Jesús hizo, y esta fue la primera señal que hizo en su ministerio, y dice la Escritura que por causa de esta señal, dice que sus discípulos creyeron en él, y que de esta manera también él se manifestó para dar cumplimiento a la profecía acerca de este rey que vendría. Ahí en Juan capítulo 2, verso 11, nos dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así que vemos que, bueno, pues no nos dice si el novio creyó
o si la novia creyó, los invitados creyeron, pero por causa de esta señal milagrosa, sino que dice que los discípulos creyeron en él por cuanto vieron cómo el Señor manifestó su gloria, manifestó su grandeza en esa ocasión. Así que bien, aquí podemos ver algo muy interesante en el comienzo del ministerio del Señor Jesús. Vemos en el verso 4 cómo el Señor Jesús le responde a María. Dice la Escritura que habían llegado invitados a esas bodas en Caná de Galilea, y dice la Escritura ahí en el verso 3 y 4, dice que María estaba ahí, la madre de Jesús. Así lo dice el Evangelio de Juan. Y entonces, pero dice que faltando el vino, dice, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y ella estaba pues mostrando o hablando de una necesidad, pero al parecer estaba ansiosa porque el Señor Jesús pudiera manifestar su gloria. María sabía que realmente Jesús, su verdadera identidad era algo que ignoraba la nación de Israel. María sabía que ese embarazo había sido por el poder del Espíritu Santo y que por tanto, en verdad Jesús venía dando cumplimiento a las profecías que hablaban de un Mesías que traería salvación a la nación. Pero al parecer ella estaba ansiosa de que el Señor Jesús manifestara su gloria, y por eso ella se atrevió a decirle, no tienen vino, como sugiriendo que el Señor hiciera algo, y algunos pudieran interpretarlo como que ella le estaba dando una orden al Señor Jesús de que él hiciera algo para resolver esa situación. Y vean la respuesta que da Jesús en el verso 4, cuando le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y la verdad es que esto puede parecer extraño, pudiera hasta tomarse como que Jesús dio una respuesta áspera a María, pero lo que él estaba indicando es que era el comienzo de su ministerio. Y él estaba, por tanto, de esta manera, al responder hacia María, él estaba estableciendo que su relación sería diferente con ella, porque ya no le hablaría a María como su madre, aunque había sido su madre efectivamente terrenal y él había nacido del vientre de María. Sin embargo, cuando él comienza su ministerio, él ya no se refiere a María como su madre. Y vemos cómo cuando le preguntan por su madre y sus hermanos, él declara en esa ocasión también aquí en el Evangelio de Juan. Dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Así que Jesús estaba estableciendo ya en el comienzo de su ministerio que él ya estaba ahora actuando ya no como el hijo de María, sino él estaba actuando como el hijo de Dios, como el rey de Israel, como el Cristo, el Mesías prometido. Y podría tomarse que la respuesta fue áspera porque él dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero esa forma de referirse a las mujeres era en realidad también en una forma respetuosa de hablarle a una mujer. Era como decirle, señora, a usted, hablarle de usted, señora. Pero lo que él estaba estableciendo es que él solamente iba a hacer la voluntad del Padre. Jesús declaró más adelante, también aquí en Juan capítulo 5, verso 19, de cierto les digo que no puede el Hijo hacer nada, dijo Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que el Señor Jesús estaba revelando que Él estaba aquí, Él había venido para dar cumplimiento a la voluntad del Padre. Y si tú observas cuidadosamente el ministerio del Señor Jesús en los evangelios, te darás cuenta que Él constantemente nos está llevando al Padre, porque el Señor Jesús vino precisamente para reconciliarnos con el amor del Padre, y al morir en esa cruz lo que Él hizo es que Él llevó sobre sí mismo el juicio de Dios, el juicio de Dios justo que era necesario hacer sobre el pecado de la humanidad. Así que Dios es un Dios perfecto, justo y santo, y por tanto Él no puede tolerar el pecado y la maldad, y el pecado y la maldad del hombre tenía que ser juzgado.
Así que Jesús vino a tomar en ese sentido nuestro lugar y por eso como el Hijo de Dios tomó forma humana, como lo dice Filipenses capítulo 2 en el verso 5, cuando nos está resumiendo el propósito para el cual Jesús vino al mundo. Allí en Filipenses capítulo 2 en el verso 5, nosotros podemos ver esta declaración tan poderosa acerca de la verdadera identidad de Jesús y el propósito por el cual él vino al mundo. Nos dice ahí lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, nos dice, el cual siendo Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios o siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces nos dice que Jesús no se aferró a su estatus, a la gloria donde él estaba con el Padre como el Hijo de Dios. Él no se aferró, dice verso 7, sino que se despojó. Entonces nos dice la Biblia que al tomar forma humana, al nacer de una mujer, él estaba en realidad despojándose de su gloria para poder tomar forma humana. Y dice aquí forma de siervo, dice hecho semejante a los hombres. Así que nos está diciendo que el Señor mismo voluntariamente no se aferró a su condición de Dios, sino que se hizo humano, dice, para hacerse semejante a los hombres con la finalidad de ir a morir a la cruz del Calvario y a través de su sacrificio reconciliar a la humanidad con Dios el Padre. Nos sigue diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que nos habla que también vino una humillación más. No solo se humilló a sí mismo tomando forma humana, sino que dice que también se humilló al hacerse obediente al morir en la cruz. Así que el Señor obedeció voluntariamente al Padre para que de esta manera pudiéramos nosotros ser perdonados, para que nuestros pecados y maldades fueran juzgados por Dios y de esta manera nosotros podamos tener ahora y recibir el regalo de salvación y de vida eterna. Así que nos sigue diciendo aquí, por lo cual, por esta razón, por cuanto Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, primero tomando forma humana y dos, humillándose al morir en la cruz, dice, por esta razón, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Padre. Así que aquí vemos el propósito que también declara Juan 3:16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio, hablando de un regalo, nos dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí vemos que el propósito de Dios en realidad era darnos su propia vida. Su naturaleza es impartida cuando tú abres tu corazón, cuando tú crees, cuando tú entiendes quién es Jesús y lo que hizo a nuestro favor. Entonces podemos recibir este regalo y al hacerlo, al confesarlo, nosotros recibimos la vida de Dios y eso quiere decir que la naturaleza de Dios nos es impartida para que nosotros tengamos ahora su propia vida, que es vida eterna. Y de esta manera es que nosotros nos salvamos para estar con Dios por toda la eternidad. Así que antes de continuar, yo quiero hacerte un llamado, queridos amigos, porque esto fue algo que yo entendí hace más de 35 años. En un tiempo de mi vida, yo fui religioso, fui un niño religioso y de joven me hice ateo porque yo tomé la carrera de economía, soy licenciado en economía y yo era ateo, yo no creía en Dios. Pero finalmente hace más de 35 años tuve un encuentro con Jesús y a través de su palabra, Él me reveló quién en verdad era y cuando yo entendí esto, mi vida fue transformada. Así que yo te quiero hacer una invitación para que en este momento tú abras tu corazón como yo lo hice y recibas esta poderosa palabra, esta buena noticia. A esto se le llama evangelio. Esta es la buena noticia de nuestra salvación. Así que nosotros estamos aquí para anunciar la salvación que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Así que tú puedes quitar de tu conciencia y de tu corazón esa pesada carga de culpa y de condenación
condenación que sientes. Tú puedes quitar esa pesada carga y ahora ser perdonado y tener tu conciencia en paz con Dios y tener paz para con Dios. Qué maravilloso saber que eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que yo quiero en este momento, quiero orar por ti, quiero que me acompañes, te invito para que tú confieses a Jesús como tu Salvador, que pongas tu confianza en su sacrificio para que tú seas perdonado por Dios y puedas ser también como yo unido al amor del Padre y puedas comenzar un nuevo tiempo en tu vida con el amor de Dios y con la nueva vida que Él tiene para ti. Bien, di esto conmigo en este momento, bendito Padre, Dios Todopoderoso. Te doy gracias, Señor, por amarme tanto. Te doy gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en esa cruz. Yo reconozco que a través de su sacrificio ya mis pecados fueron juzgados. Yo acepto que a través de su muerte en esa cruz ya también mis pecados fueron castigados. Y te doy gracias que ahora, Señor, tú me das paz al saber que tú me has perdonado y yo acepto, Señor, que me has perdonado por causa de este sacrificio y abro mi corazón para recibir tu perdón y reconocer que he pecado, que he fallado, Señor, perdóname y en este momento recibo este regalo que tú me das de vida nueva y abundante. En el nombre de Jesús, yo te recibo en este momento. En el nombre de Jesús, yo reconozco que te necesito y necesito, Señor, que cambies mi vida. Quiero vivir una vida nueva y te doy gracias por esta vida nueva y abundante que tú me das en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Está hecho, está hecho. Recíbelo ahora. Muy bien, pues vamos a continuar entonces compartiendo. En lo siguiente quiero que veas esta señal que hizo Jesús en esas bodas y por esa razón hemos hablado del diseño de Dios, porque Dios estableció un diseño en el principio, en la creación de todas las cosas. Podemos ver cómo el Señor creó al hombre y a la mujer. Después de haber terminado, después de haber hecho en el quinto día, creado para el hombre un lugar maravilloso para vivir, dice la Biblia ahí en Génesis capítulo 1, que en el sexto día Dios hizo al hombre y primero hizo al hombre y luego hizo a la mujer. Y dice ahí la escritura que Dios dijo, hagamos pues al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos pues al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, dice, para que él señoree sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias de la tierra. Entonces podemos ver cómo la creación del hombre tuvo como propósito que Dios le estaba entregando al hombre autoridad y el gobierno sobre toda la creación. El hombre estaba representando a Dios. Cuando la creación veía al hombre, le parecía ver a Dios, pero veían que no era Dios, sino era alguien como Dios. Así que así fue como Dios creó al hombre. Dice que él sopló vida al hombre y dice que fue un alma viviente. Después de que lo formó, dice, del polvo de la tierra. Así que podemos ver cómo el hombre fue llamado por Dios, fue creado para gobernar sobre la creación. Y luego, en un tiempo, el hombre estuvo solo y dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que le hizo sentir al hombre solo para que él reconociera su necesidad de compartir todo lo que Dios le había dado con alguien como él, porque en toda la creación el hombre no encontró a nada en la creación con lo cual él pudiera identificarse. Así que por eso vino la creación de Eva de la costilla del hombre, y esto nos habla de cómo la mujer fue creada ya no del polvo de la tierra, sino de la costilla, hablando de que sería de la misma naturaleza del hombre, del varón, que la mujer fue creada. Por eso dice que el nombre de ellos eran al principio varón y varona. Dice, ese es en el original, porque estaban hablando de la misma naturaleza. Es decir, el hombre tendría a alguien junto a él que Dios dijo sería su ayuda idónea, para que estuviera con él, compartiendo con él, al mismo nivel, pero en un orden distinto, donde el hombre estaría siendo la cabeza de la mujer y la mujer el cuerpo.
Entonces, aquí vemos cómo Dios diseñó la unión del hombre y la mujer en matrimonio. Vemos cómo el propósito de Dios después dice, y que fructifiquen, para que fructifiquen y llenen la tierra. El propósito de Dios a través de crear a la mujer y unir al hombre a la mujer era que ellos fructificaran, que viniera una descendencia, y ahí vemos el origen de la familia. Vemos que el diseño del matrimonio y el diseño de la familia está en el plan de Dios para la humanidad. Por eso es tan importante para Dios el matrimonio y la familia. Y por esa razón es que Dios te llama a entrar, a conocer el plan que Dios tiene para el matrimonio y para los jóvenes que también en algún momento desean casarse y van a sentir la necesidad de compartir su vida con la otra persona. Así que queremos animar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que ellos conozcan el diseño de Dios y entiendan de qué forma Dios une a un hombre con una mujer. Y vemos que esa unión es en el matrimonio, es para el matrimonio. Vemos cómo el fundamento de Dios para que haya una relación romántica y aún sexual está basada en el matrimonio. Es de esa forma como Dios diseñó la unión de un hombre y una mujer para el matrimonio. Así que esto está trayendo sanidad. El entender este diseño de Dios está trayendo sanidad emocional, puede traer sanidad emocional a tu vida, porque la razón que haya conflictos en el matrimonio y crisis es debido a que se ignora este diseño y no se entiende que hay un diseño, y que si no entendemos cómo es que Dios creó al hombre y a la mujer, no vamos a poder disfrutar de la maravillosa unión en matrimonio a la cual Dios nos llama a vivir. No podremos disfrutar de algo si no entendemos cómo funciona. Pues es como un teléfono. Si tú no conoces el diseño del teléfono, en qué forma fue fabricado, pues no entenderás cómo puedes utilizar algo tan valioso y tan útil. Si tú no conoces el diseño de un teléfono, pues un teléfono no está diseñado para que tú puedas subirte en él como si fuera un auto. Tú no puedes subirte en un teléfono para viajar, para eso no está diseñado. El teléfono no está diseñado para flotar en el aire. El teléfono no está diseñado para muchas cosas, está diseñado como un medio de comunicación. Entonces, cuando entendemos el diseño de las cosas, entendemos el propósito. Por esa razón es que entendimiento de la voluntad de Dios, esta sanidad a la cual Dios nos llama, consiste en renovar nuestra mentalidad y entender qué forma Dios diseñó el matrimonio. La escritura nos dice finalmente qué consiste ese pacto ahí en Efesios capítulo 5. Y tú vas a ver que esto que el Señor declaró en Efesios capítulo 5 en realidad confirma lo que Dios dijo también en el libro del Génesis, o sea que no hay diferencia. Lo que Dios hizo al principio lo mantiene vigente. Lo que Dios hizo al principio, el diseño del matrimonio para Dios continúa vigente. No cambia a pesar de que vivimos en otra era, de que vivimos en otros tiempos, de que las cosas, la vida humana ha ido cambiando. Eso no cambia los principios de Dios, porque la naturaleza humana sigue siendo básicamente la misma naturaleza humana. Entonces es de acuerdo a nuestra naturaleza creada por Dios que Dios ha hecho ese diseño de cómo unir a un hombre y a una mujer en matrimonio. Así que esto finalmente lo concluye Efesios capítulo 5. Esta es la conclusión que nos da Efesios capítulo 5 en el verso 31, donde dice, Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice, y los dos serán una sola carne, serán uno. Así que lo que dice aquí que este es un misterio, cómo dos pueden ser uno. Entonces, cuando las personas ignoran el diseño de Dios, lo que hacen es que uno más uno, ellos suman dos. Cuando ignoramos el diseño de Dios, uno más uno, hombre más mujer, nos dan dos. Y eso quiere decir que va a haber siempre conflicto y va a haber división. Pero Dios nos diseñó para ser uno. Entonces, eso es algo asombroso. ¿Cómo podemos llegar a ser uno? Si a veces ni nosotros mismos nos entendemos. Ni nosotros mismos nos entendemos, estamos hasta divididos emocionalmente en nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos llegar a ser con una persona uno? Bueno, ese es el diseño de Dios.
Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para que sean una sola carne, uno solo. Y aquí habla también de intimidad sexual. Por eso habla de que el resultado de vivir en el amor de Dios, cuando somos espirituales y vivimos en el amor de Dios, el sexo será algo maravilloso que se va a disfrutar en el matrimonio. Pero si somos dos y cada quien está peleando por sus derechos, cada quien pelea por sus propios intereses, cada quien quiere hacer prevalecer su voluntad encima de la del otro, pues ahí va a haber conflicto y va a haber ruptura. Por eso el Señor Jesús dijo, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Lamentablemente es el hombre el que se separa y el que rompe esta unión cuando busca vivir humanamente en el matrimonio, cuando nuestra inclinación humanamente nunca va a ser hacer uno, nuestra inclinación va a ser siempre hacer dos, a estar separados, a buscar nuestro propio beneficio, nuestro propio interés. Por eso las personas que se casaron buscando ser complacidas por la otra persona, que creyeron haber encontrado el amor perfecto porque creyeron que la otra persona iba a cumplir con sus demandas y sus necesidades, fracasan, porque en realidad la otra persona es tan imperfecta como tú y es incapaz de responder a lo que tú necesitas. Para eso se necesita el amor y el poder de Dios. Y solamente un esposo y una esposa que viven en el amor de Dios tendrán la capacidad de negarse a sí mismos, de renunciar a sus propios derechos, a sus propios intereses y de amarse sacrificialmente, amarse dándose a la otra persona. En eso consiste el diseño, en darse a la otra persona, no en demandar que la otra persona nos complazca. Por eso es que hay tanta falta de contentamiento, tanto descontento en la relación matrimonial, porque el esposo o la esposa se puede volver demandante debido a nuestra naturaleza egoísta, a nuestra propia naturaleza humana separada de Dios, que no ama de verdad. Para amar de verdad necesitamos el amor verdadero. Y el amor verdadero solamente proviene de Dios porque Dios es amor. Así que el secreto para poder vivir en el matrimonio es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, dejarás de tener reclamos, dejarás de tener queja y dejarás de estar descontento con la otra persona. Es posible disfrutar del matrimonio si nosotros nos volvemos uno con el amor de Dios, pero para eso necesitamos morir a nosotros mismos. Eso es lo que nuestras hijas y nuestros hijos deberían de saber. Eso es lo que debemos enseñarles en casa, de a qué van ellos cuando pretenden una relación romántica, a dónde van ellos, qué es lo que pretenden con esa relación, porque si lo que desean es compartir su vida y llegar a casarse, que es lo único que importa en una relación así, pues tendrían que conocer este diseño y saber a qué van. Si no van a ir a la guerra sin fusil, como decimos aquí, ¿verdad? Entonces, esto es algo que necesitamos enseñar a nuestras hijas y a nuestros hijos, que no todo es lo romántico, eso no es lo más importante, el atractivo que tiene la otra persona no es lo que va a hacer que permanezca esa relación. Puede eso hacer que alguien pues así se ponga intenso y se ponga muy apasionado, pero al final de cuentas eso va a terminar. Eso es relativo, eso puede cambiar. De hecho, nosotros cambiamos. No somos los mismos cuando nos casamos que un año después, que 5 años después, que 10 años después. ¿Quieren que siga contando? No vamos a ser los mismos, nosotros vamos cambiando. Así que eso que en algún momento nos apasionó, nos atrajo de la otra persona, nosotros mismos somos volubles, cambiantes. Lo que nos gustaba de la otra persona ahora nos molesta. Así somos. Pero el amor de Dios nos hace estables y nos hace estar contentos. Así que entre en este diseño para disfrutar del matrimonio, para disfrutar y entender entender este asunto del noviazgo para que tú entiendas entonces cómo tú realmente vas a ser feliz en una relación, cómo vas a ser feliz realmente en el matrimonio. Bien, y lo siguiente que quiero compartir con ustedes es la señal que el Señor Jesús hizo cuando Él hizo que se llenaran las tinajas hasta arriba. Y aquí podemos ver la obediencia de los siervos.
Esto nos habla de la importancia del discipulado en la vida cristiana. Sabes, Dios te está llamando a conocerle y a ser un seguidor de Jesús, no un congregante. Los cristianos necesitamos de ser gente religiosa, congregante. Necesitamos transformarnos en seguidores y en discípulos de Jesús. Porque un seguidor es alguien que deja de vivir para sí mismo. Un seguidor, un discípulo, es alguien que vive para Dios y vive para servir a Dios y encuentra que al vivir para Dios, ahí está su gran alegría y la mayor satisfacción y la razón más grande para vivir. Muchas personas no tienen propósito en su vida, no saben por qué siguen aquí después de una pandemia. Mucho pánico por la pandemia y finalmente aquí están y no saben ni para qué están. ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Para qué estás aquí? Y quiero que sepas que Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito consiste en vivir en su voluntad, en el plan, y ese plan consiste en servir a Dios y en vivir para Dios. Si tú sirves a Dios, vas en verdad ser feliz y vas a disfrutar la vida a pesar de lo hostil que es este mundo. Vas a poder estar contento en cualquier circunstancia, sirviendo a Dios, viviendo para el propósito de Dios. Y quiero llevarte a un nuevo nivel. Servir a Dios, en primer lugar, consiste en ir y hacer discípulos. Así que Dios te está llamando a unirte a este poderoso equipo que es su iglesia, todos aquellos llamados a salir de este mundo para vivir para Jesús y servir a Jesús. Dios te está llamando para ir y hacer discípulos, para que tú vayas y le prediques a alguien que te conoce. Esas personas están esperando por ti. Es a través de ti que ellos van a poder oír del amor de Dios. No todos van a oír a través de mí, sino a través de ti, en tu forma de hablar, en tu experiencia de vida, tú puedes dar a conocerles esta gran noticia, esta buena noticia, el evangelio, buena noticia de la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Así que Dios te está llamando para que tú no solamente vayas e invites a alguien a la iglesia, sino tú le prediques, tú le hables del amor de Dios, tú le anuncies que la salvación ya nos fue dada como un regalo y que las personas sepan que pueden comenzar su vida, pueden comenzar un nuevo tiempo y que ellos pueden dejar atrás su pasado para dar comienzo a una nueva vida en Cristo Jesús. Esto es entonces tener propósito en nuestra vida. Aún dentro de la iglesia comenzamos a servir y por eso es que todos en la iglesia, todos tenemos un llamado a servir. Todas las personas tienen que estar sirviendo en su iglesia. Si no sirves en la iglesia, en realidad no estás viviendo como un hijo de Dios, porque un hijo de Dios, esa es su verdadera identidad. Un hijo de Dios va a vivir para Dios como un hijo amado de Dios y va a disfrutar de todo lo que Dios preparó para él. Así que quiero hablarte de identidad cuando hablamos del discipulado de la vida cristiana. Estos siervos obedecieron a Jesús. Mira, ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? No es mucho trabajo llenar las tinajas. Eran 6 tinajas a llenar. Esas tinajas eran utilizadas, se le llamaban era como algo ceremonial. En los hogares judíos tenían tinajas para lavar constantemente las manos, los pies, lavarse, porque los líderes religiosos habían enseñado de una forma religiosa la Biblia y les habían hecho creer a los judíos, les habían hecho creer que la purificación consistía en lo físico, en lo externo. Por eso Jesús les decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque por fuera parecen puros, pero son como un sepulcro. Por fuera parecen blancos, blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Así les decía Jesús, porque la purificación no es religiosa, no es externa, es interior. Así que imagínate, esas tinajas que eran utilizadas de esa forma y tenían un gran contenido, era tanto lo que podía haber en esas tinajas, que al convertir el agua en vino, hubo tanto vino, que era demasiado vino para esa boda, demasiado vino. Así que vemos aquí que la obediencia de estos sirvientes representa la importancia del discipulado en la vida cristiana, porque ellos fueron obedientes, ellos obedecieron porque creyeron y por esa razón el discipulado es necesario. Porque aunque tú hayas nacido de nuevo, alguna vez conociste a Dios, alguna vez viniste a la iglesia, lo digo por los que se han alejado y creen que porque alguna vez recibieron a Cristo, eso ya fue todo, y no es así.
porque de nada sirve eso si tú no estás viviendo en una verdadera identidad. Y la única manera de vivir como un hijo de Dios es en el discipulado de la vida cristiana. Es la única manera, no solo como congregante, porque cuando venimos el domingo venimos a una fiesta y esto es un principio de discipulado. Sí, venir al domingo es un discipulado, pero es tan solo el comienzo, no es todo, es apenas el inicio. ¿Por qué? Porque el discipulado consiste en renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, hacer nueva nuestra mentalidad, hacer nueva nuestra mente. Es decir, que ya no tenemos juicios como antes, ya no tenemos los criterios de antes, ya no vemos la vida como antes y para eso se requiere un cambio de mentalidad. Por eso, Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados, no se acomoden, no se hagan a la manera de este mundo, no vivan como todos viven en este mundo. Aunque ustedes parecen ser personas ordinarias, no lo son, son hijos de Dios, no vivan como vive el mundo. No hagan las cosas como las hace el mundo para en un noviazgo, para llegar a casarse, para tener dinero, para encontrar trabajo. No hagan las cosas como las hace el mundo, dice, sino sean transformados. Entonces, el discipulado consiste en que seamos transformados. Si alguien solo se congrega, solamente oye y le entra por un oído y le sale por el otro. Pero alguien que entra al discipulado va a ser transformado, porque dice, por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces, para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto quiere decir que la razón por la cual nuestros pensamientos y nuestros criterios chocan con lo que Dios dice es porque nuestra mente no ha sido renovada. Por eso muchos no siguen en la vida cristiana, porque todo lo que ven que Dios quiere para sus vidas les parece imposible. Es más, va en contra, se sienten amenazados por lo que Dios les está diciendo que hagan. Yo les he dicho que al menos hay tres cosas que tú debes, tres cosas básicas que debes identificar que Dios te llama a vivir. Si tú has nacido de nuevo, hay tres cosas básicas que Dios te llama a hacer. El problema no es que Dios no nos hable, Él nos está hablando. El problema es que nosotros lo resistimos y ponemos un alto a Dios y decimos, hasta aquí, yo no voy a ir más allá. Pero esto Dios a todos nos los pide por igual. Número uno, perdonar. Está hasta en la oración modelo del Padre Nuestro. ¿Recuerdan? Ahí dice, y perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Perdonar entonces es básico en la vida cristiana. Perdonar es entonces ser obedientes, obedecer a Dios y es hacer la voluntad de Dios en mi vida. Segundo, servir, como ya dijimos. Servir a Dios, eso todos tenemos el llamado a servir. Los que no sirven es porque no están obedeciendo. Los que no sirven están en desobediencia. Y Dios en su momento nos va a llamar a cuentas, porque a todos nos ha llamado a servirle, no solo a los pastores ni a algunas personas de la iglesia. Las personas religiosas viven creyendo que el servir a Dios es para unos y otros solo se sientan a oír, y eso te hace solo ser un oidor. Pero Dios te llama a ser transformado y a renovar tu entendimiento para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando tú estás entendiendo la voluntad de Dios, tú vas a perdonar, vas a servir y le vas a dar a Dios. Y ahí hablamos del dinero. ¿Cómo les cuesta trabajo dar a Dios? ¿Cómo cuesta trabajo traer el diezmo, dar una ofrenda? ¿Cómo cuesta trabajo invertir y sembrar en la obra de Dios? ¿Cómo nos cuesta trabajo honrar a Dios, reconociendo que lo que recibimos, por poco o mucho que sea, es razón para honrarle y para darle a Dios? Entonces, por eso tu mente entra en conflicto con estas tres cosas: perdonar, servir y darle a Dios. Como a muchos no quieren dar ese paso, porque su entendimiento no está siendo renovado. O son oidores que solo oyen y le sale por el otro oído, pero no viven en obediencia, no viven para Dios, ni viven ni viven en el propósito de Dios. Entonces, estas tinajas que fueron llenadas hasta arriba por estos sirvientes nos hablan del discipulado, de personas que le creyeron a Dios y que, fíjate, ellos pudieron haber dicho, no tiene caso llenar esas tinajas, no creo que el agua se convierta en vino.
¿Para qué llenamos tinajas con agua si lo que aquí en la boda se necesita es vino? Pero ellos entendieron que algo poderoso iba a suceder. Y eso es lo que pasa con los discípulos. Los discípulos son gente que llena las tinajas hasta arriba. Los discípulos son gente que tiene una mentalidad renovada, una mentalidad de milagros, que tiene una mentalidad de siervo de Dios, una mentalidad de servir a Dios y de obedecer lo que Dios dice. Entonces estos sirvientes son los discípulos que llenan hasta arriba las tinajas. Y dijeron, llénale más, y hasta arriba, porque ahí viene el vino, ahí viene el vino. Y ellos llenaron hasta arriba las tinajas. Entonces, de esa forma es como nosotros veremos milagros financieros también. Llena la tinaja hasta arriba. Haz todo, obedece a Dios. Si Él te dice que traigas el diezmo, trae el diezmo. Si Él te está diciendo que traigas ofrenda, traigas la ofrenda. Dice el Señor, no vengamos al Señor con las manos vacías. Traigamos la ofrenda, traigamos el diezmo. Llena hasta arriba las tinajas. Esto está hablando de nuestra identidad de hijos amados y herederos. Esas tinajas representan nuestra verdadera identidad, que debe ser llenada con la palabra de Dios, llena con la palabra de perdón, llena con la palabra de servir, llena con la palabra de darle a Dios el diezmo y la ofrenda, llena la tinaja. La tinaja representa el agua de la palabra, porque esas tinajas en principio eran para almacenar agua. Entonces el agua, dice la Escritura, que representa la palabra. Dice que fuimos lavados con el agua de la palabra. Yo fui lavado con el agua de la palabra. Mi mente y mi corazón fueron lavados con la palabra. Cuando yo escuché que tenía perdón y salvación por medio de Cristo, fue lavada mi mente y fue lavado mi corazón. Fue lavada mi mente orgullosa, soberbia, prepotente y atea. Fue lavada mi mente y pude tener un encuentro con Jesús. Eso es lo que sucede en el discipulado de la vida cristiana. Llena con el agua de la palabra tu mente y tu corazón, que sea lavado de toda suciedad, porque este mundo nos ha ensuciado en la forma de vivir, en el matrimonio, en las relaciones personales, en los negocios, en el sexo, en el dinero. Este mundo nos ha ensuciado, nos ha contaminado con su maldad. Por eso el agua de la palabra, cuando la recibimos, va a lavar nuestra mente y nuestro corazón. Y al ser lavados con el agua de su palabra, vamos a ser capacitados para vivir por fe. Porque dice ahí la Escritura en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es tan importante ser lavados con el agua de la palabra, porque estaremos en la capacidad de oír a Dios y al oír a Dios entraremos en una fe poderosa, en una fe sobrenatural, en la fe, en la seguridad de que, de que las cosas que Dios nos ha dado nos pertenecen. Esa es la fe, la seguridad, la certeza de que tengo algo que todavía no ha llegado, que tengo algo y me pertenece algo que todavía no puedo ver que haya llegado a mi vida. Esa es la fe. Entonces, las tinajas representan nuestra verdadera identidad, de que nuestra vida ha sido lavada con el agua de la palabra. Y en segundo lugar, el agua transformada en vino representa el poder de la sangre de Cristo. El agua convertida en vino representa cómo la palabra nos lleva a vivir el lavamiento de la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:9 dice, si confiesan sus pecados, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí vemos la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús, el derramamiento de su sangre que habla de su vida dada en sacrificio para quitar nuestros pecados y maldades, lavarnos, lava nuestra conciencia y nuestro corazón. La sangre de Cristo va a lavar nuestra conciencia y nuestro corazón de toda culpa, de toda indignidad. Cuando nosotros nos sentimos indignos del amor de Dios, cuando nos sentimos sucios, avergonzados, y nos escondemos de Dios, necesitamos el poder de la sangre de Cristo. Poniendo nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, nos daremos cuenta que Dios nos ha hecho justos a través de ese sacrificio. Dios nos hizo justos. Él ya nos justificó, nos hizo justos, ya nos perdonó a través de ese sacrificio, ya se reconcilió con nosotros. No hay enemistad con Dios, no hay separación. Él nos ha unido a Él para que podamos recibir nuestra herencia. Ahí está nuestra identidad de hijos amados y herederos de Dios.
Hijos amados que están viviendo en el lavamiento de su palabra, hijos amados que están viviendo en el poder de la sangre de Cristo, podrán ahora convertirse en herederos de Dios. Wow, esto está poderosísimo. Finalmente dice la escritura que una vez que llevaron el vino, pregúntate qué pasó con el milagro, con esta señal. ¿En qué momento el agua se convirtió en vino? ¿En qué momento? Cuando las tinajas se estaban llenando, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Solo los discípulos pueden darse cuenta de lo que Dios hace. Los únicos que se dieron cuenta de lo que sucedió en la boda fueron los sirvientes, representan a los discípulos. Son los que se dan cuenta lo que Dios hace. Pueden ver lo que nadie puede ver, porque el novio no vino a decirle al Señor Jesús nada, ni la novia, ni los familiares. ¿Sabes? Jesús dio la orden a los sirvientes, llévenlo al maestresala, llévenle. Justo en el momento en que el agua se vierte para llevarle al experto, al catador, justo ahí el agua se convierte en vino. Y esto nos habla de cómo se manifiesta el poder sobrenatural de Dios en el último momento, en el último momento, en el último, cuando estamos en nuestra mayor necesidad, en nuestra mayor angustia y desesperación, ahí el poder de Dios se puede manifestar. Si tú sigues creyendo y tú estás expectante de lo que Dios puede hacer. Así que si tú hoy, en este momento, sientes una angustia, una gran preocupación, ansiedad por tu situación, por una constante necesidad económica o una crisis económica o por tu condición de salud, si tú sientes esa desesperación, este es el momento de dar ese paso que dan los discípulos de Jesús, que pueden ver lo que nadie ve. Entonces, cuando se vierte el agua, wow, ahí viene el vino y el maestresala lo toma y dice, wow, y llama al novio y le dice, oye, ¿qué has hecho? Normalmente la gente sirve el mejor vino al principio de la boda, pero tú has servido el mejor vino hasta el final. Esto es interesante y es significativo, porque ¿por qué razón se servía el mejor vino al principio? Ah, pues porque la gente al principio podía paladear el buen vino y decir, qué buen vino. Ya después de estar hasta borrachos, ¿quién podría decir qué calidad de vino era el que estaban bebiendo? Ya no les importa. Cuando alguien está así, embriagado, pues ya no le importa ni a qué sabe. Pero dice que el mejor vino lo has dejado para el último. Y este es un principio poderoso. El Señor siempre deja lo mejor para el último, en el último momento, en la parte final, cuando estamos en tan grande necesidad, el Señor se manifiesta en el último momento de mayor necesidad en nuestra vida. Qué bueno y maravilloso es el Señor, ¿no les parece? Así que vemos eso, y que ese vino fue el vino de la mejor calidad. Nunca nadie ha probado el mejor vino que ha existido en el mundo. Nadie. Y mira, yo he sabido que hay botellas de vino que valen 40,000 pesos, 50,000 pesos. No sé, seguramente hay vinos mucho más caros. Seguramente hay botellas de vino que puede valer una sola botella de vino 100,000, 500,000 pesos o más. ¿Cuánto puede valer la botella más cara de vino? Pues quiero que sepas que los que estuvieron en esa boda probaron el vino más delicioso, el vino de mayor calidad que nunca nadie hizo. Y esto nos habla del poder milagroso de Dios. Todo el proceso, imaginamos cómo es el proceso para producir el vino desde la uva que se machaca y hay un procesamiento, ¿verdad? Y tarda a veces, y tarda años. Incluso los mejores vinos son almacenados durante muchos años. Imagínate que en un instante Dios es tan poderoso que puede hacer que todo ese proceso se acelere y haga un vino tan delicioso. El mejor vino del mundo fue el vino de Caná, el vino de las bodas de Caná. Muy bien, pues quiero invitarte para que esta noche tú tomes tu tarjeta. Estamos invitándoles a venir a nuestras reuniones y traer tu tarjeta de petición de oración. El propósito de esta tarjeta es que tú ores por tu petición. Yo sé que en las iglesias acostumbramos a ver, anoten su petición y otros se ponen a orar y tú ni oras. Y ahí dicen, ay, oren por mi petición. No, aquí es tú ora por tu petición. Si tú tienes una necesidad, ora tú, porque dice el que pide, recibe.
Y aquí tú puedes, por tanto, como un ejercicio profético, un ejercicio de fe, definir tu petición y sé específico, pide en la voluntad de Dios, porque si no pedimos bien, dice la Escritura en Santiago también, que no recibimos cuando pedimos mal. Dice, piden mal, y entonces pide bien, pide en la voluntad de Dios, entiende cuál es la voluntad de Dios. Por eso el discipulado de la vida cristiana nos lleva a orar bien, porque un discípulo es alguien que conoce a Dios, sabe lo que Dios piense, lo que sienta, lo que le gusta, lo que quiere para nuestras vidas y sabe identificar la voluntad de Dios en cada aspecto de tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en relación al dinero, a tu situación económica? ¿Cuál es la voluntad de Dios en relación a cualquier trastorno de salud? Bien, pues vamos a orar en este momento y quiero orar también por las personas que siguen sufriendo por causa de este virus. Quiero orar para que tú recibas tu sanidad. Personas que siguen sufriendo por secuelas por causa de este virus van a ser sanadas en este momento cuando yo lo declare, porque lo haré en el nombre de Jesús, no en mi nombre, ni no de acuerdo a mi capacidad, sino de acuerdo al poder de Dios en el nombre de Jesús. Bendito Padre Dios Todopoderoso, bendecimos en este momento cada persona que está recibiendo esta palabra. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos declarando, Señor, te bendecimos con el agua de la palabra que viene limpiando tu mente y tu corazón de creencias equivocadas, de criterios erróneos, de juicios incorrectos. Él viene lavando tu mentalidad, tu corazón con su palabra, viene haciéndote libre de tu propia filosofía, de tu propia forma de pensar y de creer. Él viene haciendo que el agua de la palabra te limpie y te lave y te haga capaz de disfrutar de la herencia que Él tiene para ti. En el nombre de Jesús te bendecimos con el poder de la sangre de Cristo y, Señor, tomamos la sangre preciosa del Cordero, porque tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados a ti, si confesamos nuestros pecados, las cosas que hemos hecho, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Así que en este momento venimos bajo la sangre de Cristo, pidiéndote que me perdones, que nos perdones, que nos limpies y nos laves para, Señor, poder sentirnos dignos de ti. Tú nos has hecho justos ya por la sangre de Cristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, y ahora nosotros nos levantamos en este momento empoderados como hijos amados y herederos de Dios, tomando lo que nos pertenece. Así que en el nombre de Jesucristo, hoy venimos, Señor, orando, sanando a las personas que han sufrido por este virus. Venimos orando por ti para que ahora recibas tu sanidad. Sé sanado, sé sano de toda molestia, todo malestar en la garganta, resequedad en la boca, dolor en la garganta, dolor en la cabeza, las secuelas que ha dejado este virus, pérdida del olfato, del gusto. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Ordeno en el nombre de Jesús que sea sano, aún personas que pudieran encontrarse graves por causa del virus. Si tú en este momento recibes esta palabra y le pides al Señor que bendiga la salud y que salve a tu familiar, Él lo va a hacer en este momento. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esas personas que pueden estar hasta hospitalizadas, que pueden estar perdiendo oxigenación y que pueden estar en peligro, Señor, que ahora, Señor, estamos bendiciéndoles para que sean levantados completamente sanos por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias también en este momento. Tomamos en este momento las peticiones, Señor, de tu iglesia, de tus hijos, de las personas que reciben esta palabra, para que, Señor, sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Sabemos, Señor, que tu voluntad es suplir toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Tu voluntad es que seamos enriquecidos, porque siendo rico te hiciste pobre. Tu voluntad, Señor, es que tengamos abundancia y vida abundante. Tu voluntad, Señor, es que se abran las compuertas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor. Tu voluntad es que seamos libres de deudas. Hoy estamos ordenando la cancelación sobrenatural de toda deuda. Hoy bendecimos cada familia aquí representada. Bendecimos a cada persona, Señor, que está recibiendo esta palabra, para que tú en este momento, Señor, vengas haciéndole libre, completamente libre de toda deuda,
completamente libre de toda deuda en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Toma este momento para recibir de parte de Dios. Toma este momento, en este momento para recibir la respuesta poderosa por fe. Tenemos ahora esta seguridad en medio de toda angustia y desesperación. Oh Señor, estamos confiando en ti en este momento. Estamos poniendo en ti nuestra confianza y estamos creyendo que tú vienes en este momento dando respuesta a toda necesidad en la situación económica, en la salud, en la familia. Gracias, Padre. Bendecimos a nuestras hijas, a nuestros hijos, su futuro matrimonio. Señor, les bendecimos con tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, para que ellos se casen en tu perfecta voluntad, para que ellos sean llevados a la persona indicada para ellos, no el que les guste, el que les agrade, el que les atraiga, sino el que tú tienes para sus vidas, Padre. En el nombre precioso de Jesús, les bendecimos. Sabemos que tú amas a nuestras hijas y a nuestros hijos, y tu mayor deseo es que a ellos les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra y tengan un matrimonio, Señor, en tu voluntad, en donde ellos puedan disfrutar de vida nueva y abundante. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias. Les bendecimos a cada familia aquí. Me da gusto saludarles, Yolita, Erika, que siempre se conectan en este horario. Qué gusto me da. Muy bien, los espero nuevamente aquí en Refuerza Live. El próximo jueves nos vemos en una nueva transmisión a las 8 de la noche. Les bendecimos, les amamos y también los espero el próximo domingo en nuestro servicio en San Juan del Río a las 10 de la mañana en Valle de Oro y a las 11:30 en nuestro auditorio de Avenida 5 de Febrero 1500. Les amamos.